El día de hoy estamos a martes 4 de marzo del 2025. Tres puntitos muy importantes para este día y para estas lecturas. Primer puntito, del libro del eclesiástico Siráside, capítulo 35, versículo del 1 al 15. Y el día de hoy el tema central es las ofrendas. Y este tema de las ofrendas es muy importante porque, sobre todo por la manera como te presentas para hacer tu ofrenda. Y es que muchas veces con la ofrenda, pues queremos que nuestros pecados se borren con las ofrendas como si quisiéramos comprar a Dios. Pero no, las cosas no son así. Y de tal manera, ¿cómo van a ser las ofrendas? Pues el eclesiástico nos dice lo siguiente: la ofrenda más grande al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. Hasta aquí nos vamos a quedar. De tal manera que la mejor ofrenda es aquel que cumple los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la mejor ofrenda que tú lo tienes que dar al Señor. ¿Por qué? Porque los mandamientos es lo mínimo de lo mínimo que uno tiene que tener para el sano convivio con toda la humanidad. En los mandamientos nos indica el amor a Dios y el amor al prójimo. Con eso es más que suficiente. Amar a Dios y amar al prójimo. Si tú cumples estos dos primeros, obviamente que tu ofrenda va a ser la más legítima, la más pura, la más real. ¿Por qué? Por la legitimidad que tú le estás dando al cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y aquel que busca el cumplimiento de la ley de Dios, pues es que busca el bien para sí mismo y busca el bien para los demás. Y eso es lo que todo el mundo anda buscando, hacerle el bien al otro. Y recuerda que el concepto de amor en Santo Tomás de Aquino es hacer el bien a los demás. A continuación va a decir así: el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Pues algo más hay que agregarle a la ofrenda que tú haces. Lo primero es hacerle favores al prójimo. Y es que hay momentos en la vida en que tú necesitas un favor al otro. Llámese de que pues resulta que se te ponchó la llanta y muchas veces necesitas que alguien te ayude para hacer ese cambio de tu llanta, o bien necesitas un favor para que esa persona, pues te lleve al destino que tú pretendías llegar y llegues con puntualidad. Pues las ofrendas más grandes que podemos tener es hacerle favor al otro. Y todo esto nos habla sobre todo de una sociedad muy sensible para con los demás. Y a partir de hacerle favores al otro, ¿cómo hacemos una sociedad más cálida, una sociedad más cercana? Una sociedad en la cual el uno por el otro se están viendo constantemente. Y también ahí está gran parte de tu seguridad y la seguridad del otro. Es decir, que donde quiera que andes, tú sabes bien que vas a contar con un amigo, que vas a contar con las personas, porque ellos te van a hacer favores. Pero también aquí nos está pidiendo la limosna. Y sobre todo, esta limosna que viene desde dentro de tu corazón. La limosna que pretende ayudar a los demás. Ese deseo de que te doy esto para que te ayudes. Llámese por una tarde, llámese por un día, pero por lo menos acepta lo que te estoy dando, ¿no? Esta ayudadita.
Pues las intenciones es lo más importante, y con estas intenciones obviamente que tú vas a abrir un gran panorama para aquella persona, y sobre todo tú también te estás ayudando. ¿En qué sentido? En que tu corazón lo estás haciendo más blando. A continuación va a decir así: apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes pues ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. Pues lo primero, ¿no? Apartarse del mal. Y obviamente que esta va a ser la ofrenda más bella que tú le puedes presentar al Señor Dios. Apártate del mal. Y el mal en sus dos dimensiones. La primera, el mal hacia el otro, pero también el mal que tú te estás haciendo a ti mismo. Pues todo tipo de mal, apártate de eso, porque todos salimos perdiendo en el mal. También esta parte de evitar las injusticias. Y recuerda que la palabra justicia en las Sagradas Escrituras aparece más veces que la palabra amor. Y también va a decir así: no te presentes pues ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. Claro, ante el Señor no te presentes con las manos vacías, es decir, con esas manos que han trabajado durante todo un día, esas manos que han trabajado durante toda una semana. Pues tú te presentas precisamente así, ¿no? Con el cansancio del trabajo. Esta es una ofrenda muy grande hacia el Señor. Pero también cuando tú vas a visitar a un ser querido, que llegas con un detalle en tus manos, pues obviamente que eso también es una bella ofrenda al Señor Dios. Más adelante va a decir así: la ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. La ofrenda del justo, que eso es lo que se pretende, ¿no? Y en esta vida es eso, ¿no? Obrar justamente donde estás. Y me explico: que estás en el trabajo, haz lo justo. Y lo justo es de que tú hagas tu trabajo de la mejor manera que sea posible. Que tú tienes un negocio donde vendes abarrotes, frutas y verduras. Bueno, pues lo más justo es de que tú atiendas de la mejor manera a cada uno de tus clientes, y sobre todo que tú le des lo correspondiente a lo que él está pidiendo. Eso es lo justo. Y es decir que un cristiano, aunque no sea cristiano, todos estamos llamados a ser justos, ¿no? Simplemente donde estás, el cargo donde estás, simplemente hazlo de la mejor manera que sea posible. Y recuerda una cosa: tú eres un hijo de Dios, pero también aquella persona que está enfrente de ti también es un hijo de Dios. Y por lo tanto, tú lo tienes que tratar como lo que es. Y lo que es que es un hijo de Dios. Y por lo tanto, tienes que darle lo justo a esa persona. Y más adelante va a decir así: dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale a Dios según la medida en que Él te ha dado a ti. Caramba, esto es muy grande porque lo que recibimos del Señor Dios es mucho. Empezando porque siempre recibimos su amor, y con eso es más que suficiente. Pero entonces tú tienes que hacer las cosas con amor, y sobre todo atender al otro con amor, que eso es lo que hemos recibido del Dios Altísimo, y es la manera como le tenemos que corresponder. Amor con amor se paga. Generosidad con generosidad se paga. ¿Por qué? Porque nuestro Dios
La única medida que Él utiliza es la generosidad, el desprendimiento total. Y esta parte de este libro del Eclesiástico nos dice así: dale a Dios según la medida en que Él te ha dado a ti. Segundo puntito muy importante, nos vamos a ir al Evangelio que es de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel entonces Pedro le va a hacer un comentario a Jesucristo y le va a decir lo siguiente: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Me llama mucho la atención esta parte que dice Pedro: lo hemos dejado todo para seguirte. Bueno, vamos a ver por partes. Lo que pasa es que los apóstoles son de Galilea. Y recuerda que Galilea está al norte de Israel. Pero en aquel entonces Galilea era muy pobre. Y obviamente que se dedicaban la mayoría de ellos a la pesca y desde allí se mantenían. Y muchas veces los galileos pues estaban sobreviviendo a su realidad porque lamentablemente estaban viviendo en pobreza. Y es por eso que me llama mucho la atención el comentario de Pedro que dice: lo hemos dejado todo. Lo que pasa es que ellos eran muy pobres y dejarlo todo pues significaba que lo poco que ellos tenían, pues ese poco lo estaban dejando todo por seguir a Jesucristo. Pero Jesucristo les va a decir lo siguiente: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madres o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casa, hermanos y hermanas, madres e hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, pues aquí hay cosas muy importantes, sobre todo es dejarlo. ¿Y qué es lo que dejas para obtener qué? Dejas esto, y dice aquí, para ser un seguidor de Cristo y también para predicar el Evangelio. Solamente eso va a ser la finalidad. Y seguir a Jesucristo es lo más complicado que puede haber y que puede existir. Y esto en verdad es mucho. Y sobre todo predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Y fuera de esto, pues el seguimiento de Cristo no tiene ni un sentido. El sentido es cuando tú te propones seguir a Jesucristo y predicar su Evangelio. Pero también por hacer esto, Jesucristo les va a ofrecer dos cosas. La primera, la terrenal, que van a recibir el 100 por 1. Y la segunda, que va a ser la celestial, y la celestial va a ser la vida eterna. Pues es decir, que entre que se deja y entre que se gana, pero se va a ganar más. Pero no es el hecho de que tú ganes más, sino más bien ese deseo de que tú dices: esto es mi vida, esto es lo que busco, aquí es mi felicidad. Porque si no es tu felicidad seguir a Jesucristo y no es tu felicidad predicar el Evangelio, creo que las cosas se van a complicar terriblemente, porque te vas a hacer mucho daño a ti mismo y vas a hacer mucho daño a la gente que te rodea. Y las cosas no son así. La cosa es de que el mismo Dios busca verte realizado, y si tú te vas a realizar, vas a desempeñar un papel pero muy bonito, muy lindo, donde todos, absolutamente todos van a salir ganando, donde los otros van a ganar y tú mismo vas a ganar. Y por último, y con esto termina el Evangelio, iba a decir así:
y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Pues Jesucristo una vez más vuelve a dar esperanza, sobre todo a los últimos de los últimos. Lo que pasa es que los que estaban siguiendo a Jesucristo eran los últimos de los últimos, y también los que escuchaban su palabra. Esta buena noticia que Jesucristo traía eran los últimos de los últimos, pues ellos ahora se van a convertir en los primeros. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.